Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jueces en Línea. En este jueves 5 de noviembre comenzamos ya a contactarnos con nuestros usuarios en este Jueces en Línea, donde los magistrados y por supuesto los jueces del Poder Judicial se conectan a través de las redes sociales para dar respuesta a las consultas de la comunidad. Y es por eso que ya está junto a nosotros la magistrada del Juzgado de Letras de Puerto Varas. Estamos hablando de Lorena Lemunao Aguilar. Magistrada, bienvenida a Jueces en Línea. Muchísimas gracias, Cristian, por la presentación. Y en primer lugar, antes que nada, quiero dar las gracias también a la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial por esta tremenda oportunidad para tener mi participación en este programa Jueces en Línea, porque de todas maneras es una oportunidad única de poder estar de cara a la ciudadanía, que conozcan nuestra labor, que conozcan nuestra vocación de servicio público, y no solamente en un litigio, en una contienda o derechamente en un juicio. Entonces, para mí es una oportunidad magnífica de poder estar frente a la ciudadanía, a quienes les brindo un afectuoso saludo desde Puerto Varas. Cuéntanos, magistrada, primero que todo, ¿cómo está trabajando el Juzgado Civil de Puerto Varas en tiempo de pandemia? Bueno, como todo en un principio en pandemia, fue un desafío tremendo dar una justicia oportuna y eficaz a la ciudadanía, pero ya hace muchísimo tiempo, ya estamos hablando de mayo, el tribunal está en su máxima capacidad para dar, como reitero, una justicia pronta y un acceso de gran envergadura, o con todo el deber que tenemos nosotros de demostrar nuestra vocación de servicio público de cara a la ciudadanía. O sea, estamos funcionando con teletrabajo, casi en una modalidad de un 100%, pero estamos tomando juicios, audiencias, o sea, todo aquello que se nos permita por ley, lo estamos haciendo. Hoy día estaremos hablando de arriendos, cobranzas, embargos y otros conflictos que se dan en tiempos de pandemia. Reiteramos con la magistrada del Juzgado de Letras de Puerto Varas, Lorena Lemunao Aguilar. A esta hora tenemos ya 90 conectados y comienzan las primeras consultas en magistrada. Nos preguntan deberes y derechos. Primero que todo de los arrendatarios, nos dice Pablo. Ya, muchas gracias, Pablo, por la pregunta. Los deberes y derechos de los arrendatarios, básicamente, el primordial es entregar la cosa para el uso. La cosa me refiero al inmueble, a la vivienda, para el uso que está pactado en el contrato, que no necesariamente puede estar por escrito o no, y la del arrendatario es de pagar básicamente la renta, el canon que se llama, y conservar la vivienda en el estado en que fue entregada. Básicamente esos son los deberes prioritarios. También nos consulta María, en el mismo orden, también bajo la misma lógica, deberes y derechos por el otro lado, magistrada, de los arrendadores. Bueno, el arrendador tiene que, en primer lugar, entregar el inmueble en condiciones para ser habitado. Tiene que entregar y con aquellos servicios básicos para que realmente pueda el arrendatario hacer uso y goce de la propiedad. Y bueno, básicamente es eso, además de que el arrendador, que es el que entrega la propiedad, tiene que estar llano a estar o atento a todos aquellos desperfectos del mismo inmueble. Va ligado con lo que ya he dicho básicamente, que permitan al arrendatario en plenitud ejercer o usar la cosa o usar el inmueble, la vivienda, para lo cual fue contratado. 15 horas con 6 minutos. Estamos en Jueces en Línea a través de las redes sociales del Poder Judicial. Nos consulta Iván Rivera. Buenas tardes, magistrada. ¿La promesa es un tipo de contrato? Efectivamente, Iván, gracias por la pregunta. La promesa, el contrato promesa es un tipo de contrato que, en virtud del cual ambas partes o los contratantes prometen vender algún bien, o puede ser mueble, inmueble, puede ser una propiedad,
un auto o lo que sea el objeto del contrato, con el fin, ¿cierto?, de que cumpliendo ciertas condiciones, esa venta se lleve a efecto luego de ciertas condiciones o cierto plazo. Básicamente es eso. Gonzalo también nos dice a esta hora de la tarde, gracias por el programa. ¿Hay un canon de arrendamiento o uno la cifra se la pone a su antojo en cuanto al precio de arriendo? Está hablando Ya. Gonzalo. Gracias por la pregunta también, y en ese sentido el canon o la renta es algo que las partes acuerdan de mutuo propio o de consentimiento previo. Puede ser cualquier, no hay por ley, no existe ninguna ley que diga este es el mínimo o este es el máximo. Ahí se aplicarán la voluntad de las partes y los precios evidentemente de mercado. Catherine Barrera también nos hace otra consulta a esta hora de la tarde. ¿En qué consiste la garantía? Y desde ya, muchas gracias para la magistrada que está con nosotros. ¿En qué consiste la garantía? Me refiero, entonces, me estaría refiriéndose en el arriendo. Esa es Claro. básicamente la garantía, es la que, para que no, a pesar de que sea redundante, garantiza, para que se entienda al usuario que no es abogado, garantiza el pago de la renta y además garantiza la conservación de la propiedad de la vivienda en el estado que le fue entregado por la parte arrendadora. O sea, perdón, sí, arrendadora. Si el dueño de la propiedad entrega a un arrendatario una casa con ciertas cosas, por ejemplo, en cierto estado de conservación, pintado, en un buen uso, en un buen nivel, es para precisamente prevenir los daños que el arrendatario por el uso de la casa o de la vivienda puede incurrir. Estamos dialogando a esta hora de la tarde, jueces en línea, con la magistrada del Juzgado de Letras de Puerto Varas, Lorena Lemunao Aguilar. En esta etapa de pandemia, magistrada, ¿estos conflictos se dan más, se dan menos o es regular al igual que en cualquier época del año? Evidentemente, en tiempos de pandemia, toda crisis económica que trae aparejado esta pandemia y por ende el estado de excepción constitucional decretado por el Ejecutivo, afecta precisamente a estos juicios de arriendo. Hay mayor cantidad de causas en este sentido y para eso nosotros, como Juzgado de Letras de Puerto Varas, hemos estado, como reiteré en la primera fase de esta entrevista, estamos haciendo todo aquello que la ley nos permita para poder tramitar aquellas causas de arriendo. Es decir, se están notificando las demandas sin ningún tipo de inconveniente, porque afortunadamente Puerto Varas y la jurisdicción, que a lo mejor no tienen por qué conocerlo todos los usuarios, que comprende Puerto Varas, Yanquihue, Fresia y Frutillar, afortunadamente son ciudades que no están en cuarentena. Entonces, por lo mismo se ha privilegiado el derecho y el acceso a la justicia versus una ponderación con el derecho a la salud que también tienen no solamente los usuarios del sistema, llámese demandante, demandado, sino también los funcionarios de Carabineros. Por lo tanto, el tribunal está operando en plenitud, y aprovecho de mandarles un cariñoso saludo a mis funcionarios que realmente se ha portado un 7 en esta pandemia, porque están trabajando de igual a igual, pese a todas las dificultades que pudieran tener ellos también en sus propias casas. Entonces, un saludo afectuoso para ellos. Eso le voy a preguntar, magistrada, me robó un poco la pregunta, pero están desde sus casas, están virtuales, ¿no? Exactamente, nosotros estamos desde nuestras casas, pero como les dije, con toda la obligación de dar justicia oportuna a cada uno de los ciudadanos a quienes impartimos justicia. Mis funcionarios, con cariño les digo mis funcionarios porque son míos, efectivamente, han demostrado que están a la altura de las circunstancias, que también tienen vocación de servicio para la comunidad y ha sido evidentemente un aprendizaje, pero estamos con una fuerza increíble
para poder llegar a todos y a todas los que nos necesiten. Nos pregunta Marta de San Francisco de Mostazal si nos puede explicar, magistrada, los tipos de contrato que se dan. Bueno, esa es una pregunta súper amplia que voy a tratar de responder porque de partida la división de contratos es muy, muy amplia. Hay tipos de contratos consensuales, por escrito, hay tipos de contratos en cuanto a su ejecución, que son de ejecución inmediata, hay otras que se van renovando mes a mes. Por ejemplo, el arriendo, nace la obligación y la obligación y el derecho para usar y deber mes a mes. Hay contratos, por ejemplo, si yo llego y vendo mi auto y voy y hago la transferencia, o si yo, por ejemplo, compro por internet no sé, una ropa, y eso es inmediato, se celebra ahí. Evidentemente pueden haber otras circunstancias concomitantes al contrato propiamente tal, pero nacen algunas que son en el tiempo, de ejecución en el tiempo, y hay otras que son de inmediato. Algunos que son onerosos, hay otros que son gratuitos. Entonces, hay una alta gama de tipos de contratos. También nos consulta Cecilia a esta hora de la tarde. Gracias, Cecilia, por estar con nosotros. Las reparaciones mayores de un inmueble estructural, cañerías, alcantarillado, nos da varios ejemplos. ¿Quién asume ese gasto? Gracias, Cecilia. Es una pregunta súper importante y atingente porque eso la ley son de cargo del arrendador, o sea, quien entrega el inmueble. Como hablé precedentemente, él tiene la obligación principal o esencial de entregar la vivienda o lo que arrienda para que sirva para su uso correcto por el cual fue arrendado. Por ejemplo, si es una vivienda para fines habitacionales, efectivamente no puede ser que no tenga cañería, que no sirva para el uso cotidiano que cualquier persona tenga en una casa. O si, por ejemplo, yo entrego un arriendo para un uso comercial, efectivamente uno puede exigirle a quien entrega ese local comercial que tenga, por ejemplo, las patentes, que tenga aquellos requisitos básicos. Por ejemplo, me refiero, por ejemplo, a requisitos sanitarios para un restaurante, me imagino, que para que pueda funcionar eso, porque si no ahí hay una infracción, ¿cierto?, a sus obligaciones y también a lo que muchas veces la gente ignora, pero los contratos deben ejecutarse de buena fe. ¿Y qué significa la buena fe? De que no solamente a lo pactado por escrito, sino que aquello que deriva de la propia naturaleza del contrato. Me refiero efectivamente, vuelvo al ejemplo del arrendamiento de un local comercial o de un restaurante. Efectivamente, por ejemplo, si no tiene alcantarillado y eso no lo dio a conocer, efectivamente hay infracción no solamente a una obligación legal, sino que a la ejecución conforme a lo que espera uno del otro. No sé si me explico. Así es, 15 horas con 15 minutos. Estamos dialogando con la magistrada del Juzgado de Letras de Puerto Varas, Lorena Lemunado, en Jueces en Línea. Muy en línea con, valga la redundancia, con la pregunta anterior, dice Rosa Camacho. A veces cuando se arrienda en el momento de vivir salen los detalles, magistrada, porque claro, nos pintaron, dice, de un color y aparecen los detalles, aparecen los problemas. ¿Qué se puede hacer ahí, magistrada? Bueno, básicamente siempre recomiendo en periodo de pandemia, pese a que soy una juez de la República o jueza de la República, conversar con las partes, intentar dialogar y luego, efectivamente, si la cosa o el inmueble, la vivienda o lo que se arriende no sirve derechamente, iniciar las acciones legales que corresponden. También nos pregunta y consulta Yareta Lagos Díaz, dice: si cambio en una casa que arriendo, cambio la entrada de una puerta a un portón eléctrico y después me voy, ¿me puedo llevar ese portón o tengo que dejarlo en esa casa? Bueno, en primer lugar, lo que un juez o jueza debe prevenir, o sea, percatarse, es que dijeron las partes en el contrato. Si las partes, por ejemplo, es una cláusula muy usual, que en general las reparaciones, por ejemplo, de enchufes, pintura, cuestiones de manera
o que son más pequeñas, son de cargo legalmente del arrendatario o de quien llega a vivir a la vivienda, para ser más específica. Pero efectivamente, si ya nada se dice en el contrato, yo recomiendo a todos los ciudadanos y ciudadanas que conversen primero ese tema para prevenir conflictos. Si aquí estamos también, de alguna manera, para ayudarlos a que también evitemos llegar a tribunales, porque ese es un consejo que yo se los daría a todos. Si no está en el contrato que firmaron, antes de arreglar ese portón, antes de hacerlo, es saludable por una sana convivencia contractual o con la parte a quien uno le arrendó una vivienda, conversarlo en forma previa y no llegar y hacer. Nos consulta Manuel de Arica a esta hora de la tarde. Si puede ahondar un poquito más en el tema de la garantía, una vez que se da, ¿se puede recuperar, magistrada? A ver, la garantía también, como yo les he dicho, puede también tener algunas obligaciones añadidas específicamente en el contrato. Básicamente tienen que ver si es que generalmente la gente está arrendando bajo una modalidad por un contrato escrito. También existe la posibilidad, y es un contrato consensual, o bien basta el acuerdo de voluntades para que nazca la vía jurídica, cuestión después que será de prueba para aprobar el contrato en tribunales. Pero la garantía, en principio, lo primero que se tienen que fijar las personas cuando lo ven, ya, ¿cuál es la finalidad de la garantía? Porque primero está la voluntad de las partes. Aquí estamos hablando en un ámbito privado, en donde las cosas, las partes pueden hacer, tienen un principio que rige el de la autonomía de la voluntad. Entonces, lo primero que tienen que leer en un principio el tema de la garantía, qué es lo que garantiza. Pero en general, esta garantía previene los daños de la propiedad, previene que se paguen los gastos de consumo, por ejemplo, y en general todas las cláusulas contractuales debiera devolverse si es que el arrendatario entrega el inmueble en el estado de conservación a satisfacción del que entrega la vivienda o arrendador, si paga sus cuentas de luz, agua, gas, y si no hay ninguna, y también hay muchos tipos de contratos en donde la garantía no va unida al pago de renta. Es decir, si hay una deuda en el pago de la renta, la garantía no va para ese fin. Pero por lo mismo les recomiendo a todos nuestros usuarios que lean primero lo que firman también. Esa es una máxima, y también, si no, lo conversen con las partes y lo plasmen por escrito. Eso no significa que el contrato no pueda nacer a la vida jurídica si por un mero acuerdo de voluntades. Eso también se permite, y el juez tiene que después, conforme a criterios o medios de prueba, acreditar qué es lo que se pactó finalmente. Pero eso es lo que puedo decirte al respecto, Cristian. Nos pregunta David, cuando son las 15:20 de la tarde, ¿cuándo se puede dar un caso de embargo? A ver, el embargo, para aclarar, en primer lugar, en tiempos de pandemia, no hay una ley que se haya dictado en Chile que paralice los embargos. Por lo tanto, en Puerto Varas y en mi jurisdicción, debido al hecho de que no han habido cuarentenas, y si hay cuarentenas han sido aisladas en el tiempo, se está dando, como también se adelantó, todos aquellos, el funcionamiento del tribunal está en normalidad bajo una modalidad de teletrabajo. Por lo tanto, los embargos se están realizando por los receptores, evidentemente con los resguardos sanitarios debidos. Y para eso se han dado instructivos y recomendaciones absolutas al respecto. Pero el embargo procede cuando hay deuda. A modo de resumen, o si es que quiere aclarar alguna duda más específica respecto al embargo.
Gracias, magistrada. Estamos en Jueces en Línea, dialogando con la magistrada del Juzgado de Letras de Puerto Varas, Lorena Lemunado. Este día jueves, Jorge Prodan Hernández nos hace una consulta. Voy a tratar de leerla bien porque es bien larga. Actualmente, entiéndase en estado de excepción constitucional. ¿Se están llevando, magistrado, a cabo efecto notificaciones, exhortos y notificación de la demanda ejecutiva y requerimientos de pago? Dice después, a su vez, conforme a la ley 21.226, se señala que desde el 18 de marzo del 2020 bastará la sola presentación de la demanda para interrumpir la prescripción. ¿Qué deberíamos entender en este caso, magistrado? Ya, entiendo por dónde va la pregunta y también la agradezco porque es bien específica y bien ilustrativa para los demás que están acompañándonos en esta charla. Y en ese sentido, como ya he dicho precedentemente, el tribunal está en una fase o está trabajando con plena normalidad bajo una modalidad de teletrabajo. Por lo tanto, las notificaciones de las causas de cobranza, así como cualquier otra materia, no solamente cobranza, sino que, por ejemplo, demandas de precario, de terreno, arriendo, de indemnización de perjuicio, daño, todo eso se está notificando. Inclusive más aquí en particular, los receptores se les consultó en su oportunidad si estaban aptos y ellos manifestaron que sí, que requieren trabajar también bajo las modalidades de un cuidado personal y de su salud, pero en ese sentido, en cuanto a las notificaciones, estamos en plenitud o estamos en una normalización dentro de un estado de excepción. En cuanto a los embargos, como ya dije precedentemente, se están cumpliendo porque actualmente en Chile no hay ninguna ley que haya sido dictada con el objeto de detener los embargos y las ejecuciones, así como también con el tema de los arriendos, salvo en lo que realmente también dice la pregunta en la ley 21.226, que en la fase gruesa de su disposición habla que los términos probatorios dentro de las causas civiles están suspendidas. Y eso por ley yo no puedo avanzar en la parte probatoria de los juicios porque precisamente puede causar indefensión a las partes. Esa fue la intención del legislador cuando suspendió los términos probatorios. Y en cuanto a lo que efectivamente habla de las prescripciones, también hay normativa específica que habla sobre la prescripción y efectivamente en tiempos de pandemia facilita esta ley 21.926 la posibilidad de extender estos plazos que son específicamente que no vale de alguna manera la pena empezar a decir caso a caso los plazos, pero que en general da la posibilidad para extender y posibilitar el acceso a la justicia de los usuarios y usuarias del sistema de justicia. Estamos en Jueces en Línea, nos conectamos para estar más cerca de usted. Dominique Doris Aguilera dice, cuando una demanda pasa a cobranzas, ¿cuánto se demora para el pago correspondiente de dicha demanda? Habría que distinguir o hacer algunas diferencias en qué tipo de demanda. Supongamos que son aquellas demandas ejecutivas de los bancos, que en general ahí lo que se hace, ¿cierto? Se notifica, se requiere de pago al ejecutado, luego, ¿cierto? Hay un plazo para evacuar las excepciones, los traslados y finalmente hasta la recepción de la causa y luego, si es que comienza de esa manera, se suspende, como dije ya, por la ley 21.226 el término probatorio. Distinto es que ya el juicio esté en una fase de embargo y ya esté la sentencia que se dicta en ese juicio firme y ejecutoriada. Y firme y ejecutoriada dirán, ¿qué es eso? Los usuarios. Es cuando ya no procede recurso alguno, básicamente, para que se entienda. Entonces, ahí evidentemente el tema de los remates ya es un tema que a lo mejor
pudiera servir a los usuarios, que efectivamente ahí hay un tema complejo para efectuarlo, precisamente porque los remates muchas veces muchas veces no, se hacían antes de la pandemia en el tribunal, con libres postores que asistían previas publicaciones, y eso, por efectos de salud y de prevenir el COVID, efectivamente está siendo imposible. Entonces, los remates están de alguna manera paralizados por esa situación, y a la espera que se dicten normativas específicas para que podamos hacer remates online. Eso sería lo ideal. En este Jueces en Línea estamos hablando de arriendos, cobranzas, embargos y otros conflictos en tiempo de pandemia, para que usted nos realice sus consultas. Abrimos los fuegos delante con Iván Rivera, y también nos conta preguntas, así que gracias, Iván, por permanecer con nosotros. Gracias, magistrada, también le dice Iván. Tengo otra duda. ¿Cuál es la diferencia de la obligación de dar y la de entregar? ¿Cuál es la diferencia de la obligación de dar y entregar? Bueno, esa es una pregunta más bien jurídica y técnica, que para la masividad de esta audiencia, la entrega es dar, cumplir, por así decirlo, para que me entiendan todos, el dar es más amplio que la entrega. La entrega es una entrega material, y el dar significa cumplir con lo pactado, para ser muy escueta y que se entienda, porque es una especificación técnica, el dar y entregar. A veces se confunden, a veces se subsume en la otra. Marco nos dice: mi contrato estaba pactado con el arrendatario hasta septiembre, pero han pasado 2 meses y no se quieren ir de mi casa. ¿Qué puedo hacer, magistrado? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Estaba el contrato, me dijo, pactado hasta septiembre. Pero no hubo renovación. No hubo renovación. No hubo renovación. Y no se quieren ir. Esa es la pregunta, ya. Así es. Bueno, es que ahí, al no haber renovación, habría que ver cómo está redactado el contrato, porque de todas maneras, si no hubo renovación, hay que ver la letra del contrato, porque hay contratos que se renuevan tácitamente sin ninguna de las partes expresa su voluntad de poner término dentro de un plazo debido. En general, los contratos que se firman dicen, mire, si no hay voluntad de alguna de las partes de poner término al contrato, dentro de los 60 días antes del vencimiento de se entiende renovado. Entonces habría que ver en el caso específico si es que en primer lugar hay contrato y qué es lo que se pactó al respecto. Otra consulta que nos hace María a esta hora de la tarde, 15:30. ¿Puedo terminar el contrato en forma anticipada? Por lo mismo, yo creo que esa pregunta es súper atingente a lo que estoy señalando precedentemente, porque primero hay que ver la voluntad de las partes que plasmaron en la letra del contrato. La anticipación, generalmente hay muchos modelos de contrato en las notarías o incluso por internet. Uno puede bajar formatos de contratos de arriendo, y en ese sentido hay que ver primero la letra, qué es lo que firmaron. Si nada firmaron, les recomiendo siempre ponerse de acuerdo, y si ya tanto la parte arrendadora como la arrendataria quieren poner término a eso, tendrían que demandar ante la justicia civil y presentar el término de contrato, ya sea por la causal que sea, no pago de rentas o también derechamente el desahucio. A esta hora de la tarde, Yareta Lagos Díaz se conecta con nosotros en Jueces en Línea. Dice: gracias por su tiempo, magistrada. Le hago la siguiente consulta. En un embargo, ¿cómo se puede dar la tercería de posesión? En un embargo, ¿cómo se puede? Bueno, para que todos nos entiendan de qué estamos hablando, cuando el bien se embarga, cualquier bien, puede ser mueble, inmueble, puede ser un auto, puede ser una casa y todo, hay terceros que tienen interés que es disonante o que no es el mismo interés que tiene
el ejecutante o el ejecutado, o el acreedor o el deudor. Y estos terceros a su turno pueden tener distintos tipos de interés. Y, por ejemplo, los que tienen la tercería de posesión específicamente hablando, son aquellos que, como su nombre lo dice, posee a otro título, para que me entiendan la mayoría de las personas, posee a otro título el bien embargado. Y por eso a él le nace el derecho a hacerle saber al juez que él tiene la posesión del inmueble sin que sea necesariamente deudor. Eso a grosso modo y para que entiendan todo, agradeciendo sí la pregunta. Estamos hablando de arriendos, cobranzas, embargos y otros conflictos en tiempo de pandemia con la magistrada del Juzgado de Letras de Puerto Varas, Lorena Lemunao. Un apéndice. ¿Cómo está Puerto Varas? Díganos a esta hora de la tarde, ya que usted está en un espléndido frente al lago Yanquihue. Ojalá tuviera visto el lago Yanquihue, pero no lo tengo. Igual es muy bonito donde vivo. Está nublado, pero hay harto sol. O sea, nublado, pero hay harta luz. Hay claros, a rato las nubes van, vuelven, pero de verdad soy una agradecida de la vida de poder ejercer jurisdicción en esta ciudad. Así que estamos muy bien y de hecho, si pueden ver, mi tía que me pregunta, pueden ver las jornadas judiciales civiles que yo organizo en Puerto Varas, que están en el canal de YouTube, que también es transmitido por el Poder Judicial, y invitados a todos y a todas para que puedan asistir tanto por el canal judicial como presencialmente cuando retomemos de nuevo esto tras la pandemia. Ahí estaremos, magistrada, una de las ciudades más lindas de Chile. Jessy Cárcamo Álvarez, buenas tardes, magistrada. Si un contrato se renovó en octubre por un año, pero los arrendatarios se van, ¿hasta cuándo se cobra el arriendo? El arriendo, lo justo y lo que previene la ley al respecto es cuando se termine de usar la cosa. Perdón, la casa, la vivienda, hasta ahí. El día que se van se hace y la idea es que siempre se pongan de acuerdo y si no, evitar llegar a tribunales por eso, y si no, se determina hasta el último día que utilizó el inmueble. Y ahí se tendría que sacar un proporcional, por ejemplo. Bárbara nos consulta, dice, cuando ya el tema no hay solución y se va a un juzgado de civil a ver la causa, ¿esto es muy largo este proceso, magistrada? El proceso en tiempos de pandemia, como dije precedentemente, en cuanto a lo que es la demanda, la citación a audiencia, el tribunal está haciendo todas sus audiencias vía plataforma Zoom. Se agenda, ahí hemos tenido que maximizar el tiempo juez, pero eso también ha traído muchísimas cosas buenas en el sentido de que todos los justiciables o aquellas personas usuarias de la Administración de Justicia tienen acceso a la plataforma virtual para que puedan estar en presencia del juez o jueza y su abogado. Entonces nosotros estamos, no todo es malo en pandemia, siempre hay que rescatar lo positivo y estamos presentes en todos los juicios vía Zoom. Patricia Figueroa Torres también nos envía una pregunta extensa pero bien interesante. Arrendaba una pieza desde diciembre. Salí de la ciudad el 5 de diciembre y no he vuelto. Pagué hasta abril sin vivir. Ahí he solicitado sacar mis cosas y no me las entregan. Nunca se me hizo contrato. ¿El quedarse con mis cosas es legal? ¿Qué puedo hacer en la pandemia ya que no vuelvo a la ciudad? Bueno, si hay una oposición de parte de la persona que entregó esa pieza, evidentemente eso es un injusto, porque si pagó extra, debiera tener que demandar ante la justicia civil, de la cual soy competente, y dar por probado, tendrá que probar que hubo un contrato, que ella pagó extra, y que se le devuelven y exigir la devolución de sus cosas. Bárbara dice si nos puede dar luz al magistrado respecto de qué se entiende por cobranzas. Ya, luces, ¿qué se entiende por cobranza? Es una pregunta súper amplia que voy a tratar de responder también de forma
educativa, porque por cobranza se entienden aquellos que están en una posición, aquellos donde los acreedores demandan a los deudores de distinto tipo de deudas, porque puede haber deuda de arriendo, de banco, de la banca, de un contrato en específico, en donde demandan precisamente para el pago de esa deuda. También nos consulta Luz Eliana y dicen, recién me vengo conectando con ustedes, magistrada, por favor, ¿nos puede reiterar, si es que ya lo dijo, qué puede causar el término de un contrato? ¿Qué puede causar el término del contrato? Bueno, el ser humano puede causar muchas cosas en ese sentido, puede hacer la naturaleza si no nosotros no tuviéramos trabajo, los jueces y juezas, efectivamente los incumplimientos en general, la no prestación de vida también por parte de quien, por ejemplo, en un arriendo entrega un inmueble, o sea, hay muchas causales de incumplimiento, pero todas pudieran ser absorbidas por el concepto, para que los usuarios entiendan, de incumplimientos. También nos pregunta Santiago, yo arrendé una casa y es muy parecida a lo que fue una consulta anterior, pero también Santiago se viene conectando recién, magistrada, dice, y en el contrato la casa parecía como perfecta, pero ya al comenzar a habitarla tenía muchas averías y desperfectos. ¿Qué hago? ¿A quién le reclamo? Ya que no me quieren dar respuesta con la gente que hizo el contrato. Ya, bueno, básicamente si ya no hay posibilidad de una conversación y de una solución racional, efectivamente hay que demandar el término del contrato por incumplir la obligación del uso debido de la cosa o del inmueble o de la casa que fue arrendada. Derechamente hay que judicializar la causa. También nos consulta a esta hora de la tarde, 15:38, Gonzalo, nos dice lo siguiente, ya me entregaron una casa que yo arrendaba, pero la cuenta del gas no me la pagaron durante los últimos 7 meses. ¿Qué puedo hacer, magistrada? Bueno, lo primero que habría que distinguir en esta pregunta es si es que hubo garantía. De lo que hemos hablado extensamente en esta actividad y derechamente, si es que no hubo garantía y no pagó, efectivamente hay que demandar por no pago de rentas y servicios. Específicamente servicios, si es que pagó la renta, para que obtener la devolución de eso o obtener el dinero que se pagó por esa, o que se debe respecto de ese servicio no cumplido y no pagado. Estamos ya llegando casi al final de nuestro espacio, pero nos queda tiempo para la última, magistrada. Dice Cristian, por favor, ¿podría reiterar los derechos de los arrendatarios, ya que me queda la duda respecto de aquel tema? Ya. En cuanto a los derechos de los arrendatarios, en primer lugar, el esencial es que se le entregue la cosa para el uso cual fue contratada, unido a, como le dije, a la naturaleza del contrato. Esto es, si es que era con fines habitacionales, primero, entonces que se le entregue la casa, porque pudiera ser que no se le entregue, ahí ya hay un incumplimiento. Segundo, que se le entregue de la forma o de la manera que fue pactado. Si es para vivienda, efectivamente tiene que tener techo, sin que se llueva, por ejemplo, inmediatamente uno, como es sureña, sin que tenga alguna avería de cañería, sin que estructuralmente la casa que sirva para el uso habitacional. Si es para un uso comercial, también. Y por eso siempre también como consejo a toda la gente es prevenir también y enseñarse que también hay que leer las cosas para evitar también conflictos. Ese es mi mensaje también en tiempos de pandemia, sobre todo, de que nos cuidemos y prevengamos también muchas de las cosas que luego podemos lamentar. Hay acceso también en internet, o para eso estamos, derechamente nosotros aquí los jueces en línea, para también prevenir el litigio y que la gente pueda también ser artífice
de velar por sus propios derechos. Para eso estamos, obviamente, una vez que demandan, y para el acceso a la tutela judicial efectiva, que se llama, o el acceso a la justicia. Para eso estamos nosotros en este minuto. Magistrada, hemos llegado al final de nuestro espacio. Queremos agradecer su disposición, su tiempo, sus comentarios y también por enseñarnos a todos, me incluyo, de este tema tan importante de arriendo, cobranzas y embargos y otros conflictos en tiempos de pandemia. Bueno, yo derechamente no me queda nada más que dar las gracias, en primer lugar, a la Dirección de Comunicaciones por esta oportunidad única de tener acceso a los ciudadanos en general y poder brindar, y por qué no transmitir la vocación de servicio que tenemos juezas y jueces, que muchas veces estamos solamente al caso concreto, y muchas veces los usuarios, claro, adjudicamos un derecho o bien le negamos lo que de repente pensaban que tenían derecho, pero detrás de estas personas que estamos anunciando justicia tengan la certeza de que somos personas que estamos al servicio público, que somos gente que se prepara día a día, que trata de estudiar todo lo que puede para dar un óptimo servicio a las personas. Me queda también agradecer, por ahí recibí un WhatsApp de mis saludos a los miembros de la asociación, a las asociadas y asociados de la regional Los Lagos, de magistrados. Entonces también un cariño también para mis colegas, y sobre todo que últimamente ahí tuvimos una votación muy buena de parte de ellos. Entonces, mis agradecimientos a todos y a todas por esta posibilidad. Así que muchísimas gracias y buenas tardes, que tengan un feliz día y, bueno, una próxima semana, y cariños a todos y a todas desde Puerto Varas. Las respuestas y los comentarios de la magistrada del Juzgado de Letras de Puerto Varas, Lorena Lemunao Aguilar, en Jueces en Línea. Nos reencontramos pronto, la próxima semana, con otra edición, con otro programa, y por supuesto nos conectamos para estar más cerca de usted. Chao. Saludos.